Cuerpo de Evangelismo, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Cristo vive. Sean ustedes muy bienvenidos. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Derecho Público, registro 00043. Dirección, Pasaje Valle, número 741, La Calera. Pastor Gobernante, Luis Maldonado Olivares. Estimados amigos y hermanos, el Cuerpo de Evangelismo Cristo Vive tiene para usted medios de comunicación para estar junto a usted y familia y poder bendecirle. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Síguenos en YouTube como Programa Evangelismo Cristo Vive. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Escríbenos al WhatsApp +569 5602 49 22. Estaremos felices que puedas contar con nosotros. Deseamos de corazón que Dios te bendiga. Nuestra naturaleza nos lleva a ser seducidos por lo tangible. Una buena fachada nos deslumbra. Un coche del año nos atrae. Una persona con buena apariencia nos produce un deseo de estar con ella. Pero a poco que andamos por este mundo, nos damos cuenta que esta vida es más que apariencias, que detrás de un buen discurso no hay siempre buenas intenciones. La Biblia nos muestra que hay obreros fraudulentos, con apariencia piedad, pero por dentro son lobos rapaces, pues el verdadero siervo de Dios no busca figurar. Su único fin en este mundo es presentar el Evangelio de Jesucristo. Hay entonces que hacer una diferencia entre mensajeros y mensaje. Cristo vive. Muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Una vez más dando la bienvenida a este su programa Cristo Vive. Mi nombre es el hermano Carlos Santander, junto a nuestro hermano quien también les dará la bienvenida. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más en este programa Cristo Vive, soy el hermano Juan Carlos Santander. Bueno, y esperando que este programa de hoy sea de mucha bendición para su vida, como para nosotros, y también pidiéndole encarecidamente la oración por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo firme y adelante con este programa. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos sin tanto preámbulo dejarnos o invitarlos a que puedan escuchar la alabanza del día de hoy antes de entrar al tema que nos convoca. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. A continuación, presentamos la alabanza correspondiente a esta semana, Porque te abates. Es la interpretación Juventud Mixta de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Y en pruebas, en tristeza y aflicción, me pregunto muchas veces, ¿dónde está mi Dios? Cuando cruzo el valle oscuro,
librado. Está a tu lado para darte dirección, porque te abates, alma mía. Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque de Él viene tu salvación. Al contar todas las veces que me he visto en aflicción, siempre fuiste mi socorro, mi ayuda y protección. Aunque el mundo no lo entienda, yo lo digo con fervor, que en mis pruebas y aflicciones siempre tú serás mi Dios. Porque te abates, alma mía. Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque de Él viene tu salvación. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Porque te abates, alma mía. Mira hacia el cielo, que ya viene tu socorro. El mismo Dios que de la muerte te ha librado está a tu lado para darte dirección, porque te abates, alma mía. Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque de Él viene tu salvación. Bueno, mis hermanos, estamos de vuelta después de esta hermosa alabanza, deseando nuevamente que el Señor les bendiga, para poder ir a la palabra base del tema que nos convoca en el día de hoy, mensajeros y mensajes. Amén. 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 La palabra se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 6 al 9, y dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Por la palabra vamos a hacer una oración, mi hermano Juan Carlos, Amén. para que el Señor nos guíe en la palabra, les bendiga a ustedes y
sea en el transcurso de este programa. Amén. Mi hermano Juan Carlos, por favor. Amén. Padre, te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque grande, Señor, son tus misericordias, rogándote que la presencia de tu Espíritu Santo Amén. sea en medio de nosotros. Padre, cordón de tres dobleces no se rompe, Señor. Así es, Señor. Aquí estamos para alabarte, para bendecirte y para exponer tu palabra conforme sea tu Espíritu. Amén. Bendícenos por amor de tu nombre, bendice a la audiencia, Señor, que va a escuchar a cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomamos asiento, mi hermano Juan Carlos. Amén. Y una vez más sean muy bienvenidos todos ustedes en sus casas. Amén. Mensajeros y el mensaje. El Amén. tema a tratar del día de hoy. Como leíamos, hermano Juan Carlos, en el libro de Gálatas, nos enfatiza el apóstol Pablo a todos los creyentes que el mensaje es uno solo. Amén. Que, aunque dice ahí que han ido detrás de un evangelio distinto, dice no que haya otro, sino que algunos han querido corromper el evangelio, hermano Juan Carlos, para adaptarlo a su propia conveniencia. Amén. A tus propios pensamientos. Amén. Bueno, y suele pasar hoy en día. Todo aquello que enfatiza Pablo en esta carta, ¿cierto? Amén. Lo enfatiza, yo creo que pensando en los tiempos que vienen. Amén. Porque Amén. si hoy podemos ver por televisión, por internet, podemos ver mensajeros con grandes mensajes, Amén. ¿cierto? Entre comillas. Amén. Que en vez de buscar ellos la salvación del alma de las personas o la libertad para romper, para cortar cadenas, amén, Amén. usan este evangelio para sobar el lomo en dirección al favor de ellos. Amén. Amén, hermano Juan Carlos. En el fondo, agradan a la gente para poder agasajarse a ellos mismos. Amén, amén, Amadores de sí mismos los llama la Biblia. Amén. amén. Sepulcros blanqueados. Exactamente. Personas que aparentan un convertimiento o aparentan un bien para poder acarrear bienes para sí mismos. Como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, haciendo prosélitos para ellos obtener algo de estas Amén. personas. Amén. Pero el Señor nos advirtió y nos dijo, no se dejen engañar. Amén. Bueno, y obviamente para no ser engañados nosotros, los hijos de Dios, amén, Amén. debemos tener el conocimiento del que nos habla Pablo, la palabra, Amén. amén, el Amén. evangelio de Cristo. Amén. Por eso Pablo les empieza diciendo, estoy maravillado. O sea, Pablo les dice, a mí me Estoy sorprende. asombrado. Exactamente, me sorprende que tan pronto se hayan olvidado del que los llamó, dice, por la gracia de Jesucristo. En el fondo le está diciendo a mí me sorprende que se hayan alejado tan rápido de Dios. Eso le está diciendo, que le hayan creído a cualquiera porque ustedes fueron llamados por la gracia de Cristo. En esto, Pablo está diciéndole, fue Jesucristo quien les hizo el favor de reconciliarlos con Dios. Me sorprende que ahora ignoren el favor que Cristo hizo para ir en pos de cualquier evangelio que les vengan a predicar, menos del de Jesucristo. Amén. Recordando siempre que el evangelio no es que haya otro evangelio, Exactamente. amén, sino que hay un solo evangelio que es el que nos presenta a Jesucristo a través de la Escritura. Amén. 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 Gloria a su nombre. Y cualquiera otro que venga con un evangelio diferente al que nos presenta Cristo, sea anatema, o sea maldito. Amén. El que predique lo que no está escrito en la palabra, o que prediquen en favor de ellos, Amén. para riqueza de ellos. Para riquezas personales. Amén. Claro, exactamente. Lo terrible de esta maldición o de esta anatema que pueda caer sobre aquellos que prediquen un evangelio distinto. Con esto, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque no es, hermano Juan Carlos, tal vez por falta de conocimiento, a lo mejor alguien pueda equivocarse en entregar un mensaje, pero está hablando encarecidamente de aquellos que con una mala intención del corazón cambian el mensaje de Cristo, como bien decía usted, para riquezas personales Amén. o para gloria propia. Traen una retórica ya formada. Cuando hablo de retórica, hablo de conocimiento o de un sermón ya bien hecho, bien estipulado para tocar las emociones del ser humano. Amén. Porque Amén. no lo olvidemos que estos tipos
digo tipos, amén, Sí, porque amén. no son mis hermanos, estos tipos se encargan de aprender la parte psicológica y emocional de las personas para causar a ellos sentimientos gravosos, sentimientos de culpa, Amén. sentimientos que afloran en las personas, como la culpabilidad, que tenemos cosas íntimas que hacemos, que a veces nos arrepentimos. Amén. Y estos tipos se encargan de estudiar psicológicamente al ser humano en sus actitudes y comportamientos. Como dice usted, para poder hacerlos sentir culpables o hacerlos más manejables. Amén. Hacerlo más susceptible y poder así seducirlo, hermano Juan Carlos, muchas veces a través de la culpabilidad o muchas veces a través de los deseos de sus propios corazones. Del ego. Exactamente, estos varones los seducen. De manera que el Señor Jesucristo les dijo a algunos que se sintieron seducidos por el milagro de los panes y los peces: ustedes me están siguiendo solamente porque yo les multipliqué los panes y les multipliqué los peces. Amén. Pues recordémonos, Carlito, que ahí en la palabra Satanás quiere seducir a Jesús en el desierto, ¿cierto? Amén. Cuando Jesús ayunó 40 días, 40 noches, y se le aparece el diablo, ¿cierto? Claro. Y le habla. Y le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Ahora, importante, porque el diablo trató de seducir al Hijo de Dios sabiendo que Él era el Hijo de Dios Amén. a través de la palabra, hermano Juan Carlos. No lo sedujo con otra cosa, porque los primeros argumentos o las primeras armas que Satanás ocupó en contra del Señor fue la palabra misma. Amén. Es por eso que, como usted decía recién, tenemos que cuidarnos. No es malo, es bueno poder elaborar un sermón lo más detalladamente o con el mayor esfuerzo que esté en nosotros el poder hacer, Amén. pero sin olvidarse que un sermón muy bien elaborado sin la gracia del Espíritu Santo no tiene validez alguna. Amén. Pues bueno, y lo que tenemos, el conocimiento de parte de Dios, no lo olvidemos nunca, que sea el sermón que sea, a Dios nunca le vamos a engañar. Amén. 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 Porque cuando es de Dios, el mensaje, Dios siempre está presente. Exactamente. Quisiera leer, hermano Juan Carlos, conforme a lo mismo que estamos hablando, 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tiene mucho que ver esto, hermano Juan Carlos, con lo que usted decía: sermones muy bien elaborados, hombres muy bien preparados, hombres que sí van a las multitudes con excelencia de palabras, con excelencia de sabiduría humana, con palabras persuasivas, con predicaciones persuasivas. Amén. 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 Pero Pablo dice: yo no ocupé ninguna de estas estrategias con ustedes, yo fui con demostración de poder, con el respaldo del Espíritu Santo fui yo. Amén. Amén. Qué importante lo que dice usted, Carlito. Yo fui con respaldo del Espíritu Santo, dice Pablo. Porque irónicamente lo dice Pablo. Amén. Amén. Para contraponer lo que estaban haciendo estos apóstoles fraudulentos. Amén. Por ejemplo, dice: si de algo en de gloriarme, dice él, ¿cierto? Me gloriaré en mis debilidades. En mis debilidades, en mis azotes, en mis persecuciones, en mis Amén. naufragios, amén, en mis bofetadas, Amén. en las amén. burlas. A mí me apiedraron. Tuve que arrancar. En los caminos había asesinos, había ladrones. Amén. Pasé hambre, pasé sed. Y Pablo, hay que connotar que él fue perseguido no solo por personas incrédulas, sino que en un principio también por los creyentes, porque no creían en la conversión de Pablo. ¿Se acuerda que Pablo dice que él fue perseguido tanto por creyentes como por incrédulos? Tanto por los judíos también como por los gentiles. Amén. ¿Cómo expresarlo? ¿Qué valor, qué valentía de Pablo? Amén. ¿Cierto? Y en eso podemos ver cómo el Espíritu Santo se forma en él. Amén. Cómo lo templa. Amén. Cómo lo aprieta, cómo Pablo estaba en medio de los creyentes y de los no creyentes. En el fondo,
la presión que tiene que haber tenido ese varón. Resumiendo, el Espíritu Santo lo encaminó a través Amén. de esa presión física, psicológica y emocional y espiritual. Amén. Porque Pablo tuvo una presión tremenda. ¿Por qué digo física, psicológica, emocional, espiritual? Como bien decía nuestro hermano Juan Carlos y como está escrito en la palabra, él fue azotado, preso, fue náufrago, pasó hambre, pasó frío, ¿cierto? Porque Pablo dice, en todo yo he sido enseñado. Fue calumniado. Fue calumniado, presión física. Psicológica, claro, calumniado, perseguido por los que por los que creían, por los que no creían, amén. Amén. Y cuando hablamos de presión espiritual, la que él también obtuvo, recordemos que en una de sus cartas Pablo dice, habla acerca de un hombre, hablando de él mismo en tercera persona, que no sé si en el espíritu o en sueño fue al tercer cielo, dice, ¿cierto? Amén, amén, sí. Y Pablo Le dice fueron reveladas. exactamente Amén. cosas de las cuales no se les fue permitido hablar. Amén. Pero Pablo también declara en aquel párrafo o en aquel pasaje bíblico que a él se le fue puesta una carga, hermano Juan Carlos, un aguijón en la carne. Dice que un enviado de Satanás Amén. venía y lo abofeteaba a él para que él no se exaltara a sí mismo en sobremanera, hermano Juan Carlos. Amén. Justamente aquí en el capítulo 12 de 2 de Corintios dice, ciertamente no me conviene gloriarme, Amén. pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, de lo que habla Amén. usted, hermano Calixto. Amén. Amén. En esas cosas, hermano Juan Carlos, si quiere puede ¿Ven? seguir Y dice, leyendo. y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. 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 En esto volvemos al título o a lo que quiere enfatizar este mensaje acerca de la importancia, hermano Juan Carlos, que tiene el mensajero y la importancia que tiene el mensaje. Cuando digo importancia al mensajero, lo digo también entre comillas, hermano Juan Carlos, refiriéndonos maduramente y para algunos tal vez fríamente puede parecer. Pablo se da cuenta de que él no es el importante en todo este trabajo espiritual que hasta el día de hoy se nos convoca, hermano Juan Carlos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando leemos 1 de Corintios 2, del 1 al 5, y cuando leemos el pasaje que leyó usted, nosotros nos damos cuenta de cómo Pablo se minimiza a él mismo para exaltar el mensaje que se le fue dado de parte de Dios y en esto glorificar solamente a Dios. Amén. Amén. Somos hombres. Amén. Amén. Y somos tentados, porque nuestra carne es débil, ¿cierto? Sí. Es débil. Algunos dicen, no, yo no soy tentado, pero somos tentados a diario. Nuestro ego con poco se infla, Sí. ¿cierto? Sí, sí. Cuando el Señor nos usa muchas veces, se nos es necesario que nos baje como bajaba Pablo. Gracias Amén. a Dios que no nos ha enviado un demonio para que lo abofetee, hermano Juan Carlos. Amén. Era terrible. Yo creo que ese aguijón que tenía Pablo siempre lo hacía aterrizar. ¿Quién era él? Amén. De hecho, Amén. Pablo dice que el mensajero de Satanás, que fue enviado para que lo bofetee, dice que era para que él no se exaltara sobremanera a causa de la grandeza de las visiones que se le fueron dadas. Amén. Porque Pablo podría haber dicho, como lamentablemente, hermano Juan Carlos, y tristemente también, podemos ver hoy en la iglesia, el Señor a mí me reveló esto. O es el Señor a mí cuando me usa, cuando el Señor me permite ver a mí en esas personas cosas que otro no ha visto, o cuando el Señor me ha revelado, y nosotros lo andamos contando como que el Señor me usa a mí porque me usa a mí. Y Pablo dice, el Señor me mandó a darme cuenta de que si no fuera por la gracia de Él, cualquier bicharraco viene, me abofetea y me... Amén. El Señor me usa a mí, no con ustedes pecadores, que se creen. ¿Ah? Y pasa. Pasa, Y, hermano pasa, Juan Carlos. y lo he visto yo y lo he palpado.
¿Sabes? Amén. Gracias al Señor, hermano Juan Carlos, que a través de la palabra el Señor también me ha hecho darme cuenta de aquellas cosas, porque yo he escuchado a muchos decir, el Señor me mostró revelación, el Señor me mostró sueño, el Señor me profetizó. Ya está bien, gloria a Dios que lo hizo, pero a través de la Escritura el Señor me muestra que también se lo mostró a Nabucodonosor, también le mostró a Faraón. A Daniel. Pero me refiero yo a esos varones que no eran cristianos, hermano Juan Carlos. Amén. Amén. Y solamente fueron un instrumento que Dios usó, porque cuando el Señor le reveló a Faraón que fuera donde Abraham, le dijo, ¿por qué me hiciste esto, Abraham? ¿Qué te Amén. hice yo a ti? Y cuando Pablo confrontaba a las personas en ese tiempo a través de la palabra, lo encontraban un hombre rebelde, ¿no? Que desobediente, que se oponía a las costumbres, no a la palabra, a las costumbres que ellos expresaban, a las costumbres que ellos hacían. Amén. Y deshabilitaban a Dios por sus costumbres. Amén. Y suele pasar hoy en día también en la iglesia. Sí, hay cosas que tenemos Hay cosas que no cambian. Hay cosas que permanecen en el tiempo diferentes, pero son las mismas que pasaban en el tiempo de Pablo. Amén. Pablo dice que él era respetuoso de sus tradiciones, ¿cierto? Dice, yo fui celoso más que todos mis contemporáneos, dice, más que todo en las tradiciones de mi padre. Celoso. Fariseo de fariseos, dice. Judío. ¿Cierto? Amén. Pablo tenía un conocimiento vasto. Sí. Pablo tenía un conocimiento amplio en las leyes y tradiciones. Pablo nunca pide que la ley de Moisés sea excluida. Pablo dice que los que andan por obras, que los que andan por leyes, estos se mantienen bajo maldición, pero no se refiere a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es santa. La ley que Dios dio a través de Moisés, los levíticos, la ley levítica, la ley abrámica, todo eso es santo, es santo. es puro, es para el bien del pueblo. Pablo se refiere a lo que dice usted cuando nuestras tradiciones, hermano Juan Carlos, pasan a ser parte del evangelio que Dios a nosotros no nos imputó como Por carga. ejemplo, en ese tiempo los fariseos o los escribas, o hoy en día, se aman más las cosas que hay dentro del templo, se adoran más. Por ejemplo, como dice, ¿qué es más la ofrenda o el que bendice la ofrenda? Amén. 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 Y suele pasar, y entonces por esas cosas vamos dejando la palabra de lado y nos falta el que está, como decíamos, el que está sentado, ¿cierto? Amén. Y empieza a escuchar, entonces es así. Entonces yo vengo bien presentado porque ya empezamos a hablar, empieza a cambiar el tema. Mire, Empieza a entrar el ego y la situación económica y social dentro de la iglesia. quisiera dar un ejemplo que tal vez sea un poco controversial. Para la gloria de Dios lo hago, tal vez sea contraproducente para uno como persona lo que voy a decir, pero conforme a la palabra es necesario hacerlo. Cuando la palabra dice que nosotros nos sujetamos a leyes de hombre más que a las leyes de Dios, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a congregarnos, hermano Juan Carlos, un día martes, un día jueves, un día domingo, ¿cierto? O en distintas denominaciones conforme al día que se congreguen en la semana, Amén. ¿cierto? Pero si nosotros vamos estrictamente a la palabra de Dios, a la ley del Señor, a la cual sí también debemos estar sujetos, pero la palabra dice que los días se hicieron para que el hombre señoree en ellos y no ellos en el hombre, ¿cierto? Amén. Hablando del día de reposo, decía esto el Señor Jesucristo. Pero la ley de Dios dice que nosotros debemos trabajar 6 días y guardar uno. El Señor nos pide un día. Amén, sí. Ahora muchas veces yo, si no vengo el martes, jueves, domingo y todos los jueves a la iglesia o todos los días que hay culto en la iglesia, muchos hermanos, para ellos va a ser condenable que yo no venga, ¿cierto? Pero Dios no me condena por eso. Ahora yo no estoy diciendo que no se debe hacer, es bueno hacerlo. La palabra dice que debemos de congregarnos, ¿cierto? Amén. Pero Estar ¿por junto qué a los lo hago? hermanos. Amén. La cuestión está, el punto crítico es en el por qué lo hago. En esto nosotros tenemos que tener referencia al verdadero mensaje de Dios. La palabra dice a través del mismo apóstol Pablo: ahora yo os enseño un camino más excelente, que va más allá del temor, que es el amor. El apóstol Juan también dice: el amor echa fuera el temor, dice. Porque ahora yo lo hago por amor. Si yo vengo los martes, los miércoles, los lunes, los jueves, viernes, sábado, domingo, en fin, el día que sea, hermano Juan Carlos, yo lo hago porque quiero. No porque si no voy a ser más pecador que el que viene todos los días. No porque quiero darme a mostrar como el mejor Amén. hermano. No entiendo. Bueno, ¿y a dónde vamos a aprender las cosas de Dios? En la iglesia. ¿Ah? En la Obviamente, iglesia, sí. tenemos que estar en la iglesia. Acá hay maestros, está el pastor, ¿cierto? Hay gente que sabe de la palabra, que entiende, que tiene más conocimiento.
Yo lo recomiendo al hermano o a la hermana que está llegando recién, que es bueno que tú te congregues todos los días, que es bueno que tú leas la palabra todos los días, que es bueno que tú te acerques a una persona que tenga un conocimiento más amplio de la Escritura que tú, para que lo absorba, para que aprendas. Amén. Es necesario, para que no seas embaucado, para que no seas engañado, para que no te roben lo poco y nada o lo mucho que puedas tener. Porque estos embaucadores, estos apóstoles fraudulentos o predicadores fraudulentos, se encargan de hacer eso en la vida de las personas. Te dejan en la ruina y después se van. Más la palabra te edifica, más la palabra te levanta. El que trae esa palabra, Carlito, el mensajero que trae a Cristo, es el que te va a levantar, el que te va a edificar, el que va a cortar tus cadenas, es el que te va a mostrar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Es necesario, sí, congregarse, y es necesario hacer todo lo que se nos pide. La palabra dice en el libro de Colosenses que hay muchas cosas que son de buena reputación. Amén. Pero ellas no pelean o no batallan contra el apetito de nuestra carne. El apetito de nuestra carne es el pecado. El apetito de nuestra carne son concupiscencias, son iniquidades. Es que están. Es lo que nos aparta de Amén. Dios en el fondo, ¿cierto? Pero las tradiciones es bueno mantenerlas, es bueno seguirlas, es bueno congregarse, pero es mucho más importante entender el por qué lo haces. El Amén. por qué realmente lo estás haciendo. ¿Por qué, hermano Juan Carlos? Por ejemplo, nosotros podemos enseñar sobre el diezmo, ¿cierto? Que está escrito en la palabra, ¿sí o no? Amén. Nosotros debemos dar los diezmos porque así lo dice la palabra, pero si yo doy solamente el diezmo porque me dijeron que tenía que darlo, pero nunca entiendo por qué lo doy, ¿es algún beneficio personal, espiritual o de crecimiento espiritual para mí? No, bueno, en ninguna manera. Solamente estoy jugando, perdonando la expresión, al monito mayor. Nada más. Lo hago porque los demás lo hacen. Exactamente. Pero ¿sabes? El diezmo, disculpe, ya que tocó el diezmo, Sí. hermano Carlito, es beneficioso para tu vida. Amén. No estoy hablando materialmente. Es beneficioso para tu vida espiritualmente y en la parte de la salud también es muy importante. Amén. Amén. En mi caso personal, ¿cierto? Yo tuve una parálisis, tuve 2 infartos, ¿cierto? Cerebrales, sí. Cerebrales, ¿cierto? Gloria a Dios. Gracias a Dios quedé sin secuela y gracias a Dios también ahí se manifestó el poder de Dios en la parte económica. Amén. Amén. Ahora, hermano Juan Carlos, podrá parecer que Esos son los beneficios de creer en lo de que creer hacemos. en lo que hacemos. Amén. De creer en lo que Que hacemos. Dios, en primer lugar, no necesita ninguna chaucha tuya. Exactamente. Amén. Porque Él es dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Qué tiene que ver esto? A lo mejor parecerá que nos estamos desviando del tema. título central, del tema central. Pero hermano, es necesario nosotros poder predicar el verdadero mensaje de Dios. El fundamento del Evangelio en Jesucristo es la fe de Jesucristo. Amén. Es la fe, porque la palabra dice que el Evangelio nosotros, o la salvación nosotros la recibimos por fe, no por vista. Es creer en lo que nosotros hacemos. Por eso hablamos del diezmo, por eso hablamos de las cosas que se hacen y no se hacen, por eso hablamos también de las tradiciones que abundan en muchas iglesias. Mi hermano, nosotros no estamos aquí para catalogar lo que se hace o lo que no se hace dentro de la iglesia. La palabra es la que nos va a juzgar a nosotros en los últimos días. Amén. Amén. El Señor dice, ni yo te vine a juzgar la palabra. Y en toda la iglesia hay costumbres. En todas las iglesias hay costumbres. Buenas para uno, malas para otro, Didios juzgará a él. Amén. Amén. Pero de que las hay, Las hay, exactamente. Pero lo que nosotros tenemos que entender, independiente, hermano, de las costumbres que hayan en la iglesia, independiente de las tradiciones que hayan en distintas iglesias, nosotros tenemos que entender que el mensaje central del Evangelio, no debe ser cambiado nunca. amén. Este es el Evangelio que nosotros predicamos, dice Romanos capítulo 9. El Evangelio que nosotros predicamos es que si tú creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cierto? Amén. Si tú creyeres que Jesucristo resucitó, que es el Hijo del Dios viviente, entonces va a ser, esa es la base del Evangelio nuestra, es Jesucristo, es la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Y Cristo ha resucitado. Exactamente. Amén. Hermano, no hay un evangelio, nosotros no te podemos predicar. Mire, todos celebramos la Navidad, lo digo ahora que estamos en las fechas, ¿cierto? Pero el evangelio no se basa en el nacimiento de Cristo, sino en su muerte y resurrección. Amén. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la gloria del evangelio. La Exactamente. resurrección de Cristo de entre los muertos.
Y Amén. la importancia de entender estas cosas, hermanos míos, que cuando nosotros empezamos a aprender para enseñar, tenemos que entender que, por gloria, tenemos que entender que nosotros un día tampoco sabíamos, hermanos. Amén. Amén. Como lo dice el apóstol Pablo, po. Él se minimiza. Él Amén. se minimiza a él Amén. mismo, diciendo, oiga, yo no vine con excelencia de poder, yo... Y otra, hermano Carlito, que el mensajero muere. Amén. Todos los mensajeros, predicadores, evangelistas, apóstoles, obispos, lo que sea, un día tenemos fecha de vencimiento. Exactamente. Amén. Pero la palabra del Señor permanece por los siglos de los siglos. Es eterna. Amén. Es una, yo le digo y he aprendido, es una espada inquebrantable. Amén. ¿Cierto? Amén. No hay quien pueda quebrantar la palabra de Dios, porque la palabra de nuestro Dios es poder, es fuego, es unción, es libertad, destruye fortaleza, es todo eso. Es un mensaje lleno de paz y amor. Amén. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Fue constituido, ¿cierto? El cielo, la tierra, las estrellas, la luna, el Todo sol, lo que vemos. todo lo que vemos. Y lo que no vemos. También. Amén. Amén. Porque lo visible y lo invisible se originan en Dios. Amén. 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 A Dios no lo podemos ver, ¿cierto? Pero hay gente que se refugia tras imágenes. Amén. Amén. Tras ídolos, cosas vanas. No puedo entender, no me cabe en mi mente que una persona adore un pedazo de yeso, que no tiene vida, que no tiene ojos, que no corre sangre por ningún lado, gloria a Dios, pero ¿cómo lo venera? ¿Y qué me impacta de todo esto? Veneran una imagen y desprecian al Dios vivo, al Dios de la creación, a nuestro Dios, a tu Dios. Amén. Esas cosas, ese es el mensaje textual también del mensajero y el mensaje. Eso es lo que tenemos que llevar nosotros los que predicamos a Cristo, a que las personas y que las naciones puedan alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, a través del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. ¿Sabe? No. Los apóstoles fueron mensajeros. Los apóstoles fueron embajadores del reino de Dios. Los discípulos, todos aquellos que han predicado, cualquier evangelista que ha pasado en el tiempo, como nuestro hermano Gigi Ávila, Billy Graham, nuestro hermano Jimmy Swaggart, en fin, nuestro hermano Charles Spurgeon, nuestro hermano aquí también y pastor aquí en Chile, Eduardo Herrera, pastor Chaparro, personas bien conocidas dentro de renombre, del mundo, de renombre dentro del mundo evangélico, son mensajeros. Heraldos de la cruz, dice la palabra, ¿cierto? Solamente somos heraldos, solamente somos mensajeros. Lo importante es el mensaje, hermano. Nosotros, eso es lo que tenemos que entender. Volviendo al tema central, enfatizándonos en el tema central, hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros somos pasajeros. Amén. Pero la palabra no, hermano mío. Mire, tal vez mañana no va a estar ni el hermano Juan Carlos ni yo haciendo el programa Cristo Vive, pero lo que al hermano Juan Carlos le tiene que importar, lo que a mí me tiene que importar, que el que venga y continúe con este programa lleve la verdad del mensaje cual hemos predicado nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque yo no busco mi gloria, ni usted la suya. Amén. Y tenlo por cierto seguro, hermano. Si algún día tú estás en el lugar que estamos nosotros y te sales del contexto de la palabra, te voy a confrontar. Amén. Te voy a confrontar. Porque ahí fuimos mandados a predicar el Evangelio de Cristo. Amén, amén. No Lamentablemente, si nosotros no defendemos la verdad, hermano Juan Carlos, amén, estamos a favor de la mentira. Amén. Porque no hay dos caminos. O sea, no hay tres caminos, hay dos. No, podemos ver a Pablo cómo defendía el Evangelio. Exactamente, como defendió su ministerio cuando tuvo que hacerlo. Amén. Pero también vemos cuando él tuvo que quedarse callado y dejar que Dios hiciera. Amén. Amén. O sea, hay momentos para todo. Podemos ver al mismo Cristo, ¿cierto? Amén. Ante Pilato, cuando enmudeció, cuando cayó. No abrió su boca para nada, dice la Gloria a palabra. Dios, no se defendió. Pero sin embargo le deja clarito a Pilato, le dice, mira, si yo le pidiera a mi padre una legión de ángeles, me la enviaría. Amén. Pero amén, también el Señor tuvo clarito cuando dijo, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Amén. Gloria a Dios. Es que, hay momentos para hablar y hay momentos en que debemos quedarnos. Cuesta. Algunos dicen, sí, pero es que era Jesús. Pero la palabra dice que el Señor Jesucristo ahí aprendió lo que era la obediencia. Amén. En el Getsemaní. A través del padecimiento, amén, hermano Juan Carlos. de la presión. ¿Sabe, fue hermano? oprimido. Eso nosotros nos tiene que enseñar porque, mire,
Este ya es un ejemplo fuerte, porque involucra directamente a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue un mensajero también solamente. Miremoslo así, en base al contexto de lo que Juan estamos dice, predicando, ¿es cierto? Dice, yo todo lo que digo, todo lo que hablo, Es lo que se me mandó. a lo que se me mandó, lo que el Padre me dijo que hiciera, eso yo estoy haciendo. Amén. No el evangelio, sino el de Él. Amén. Y Él lo puso en mí para yo transmitirlo a ustedes. Amén. Amén. Y Él enfatizó que lo importante en aquel momento no era Él, porque Él dijo, yo no soy el bueno. El bueno es mi Padre que está en los Amén. cielos. Así lo dijo, ¿cierto? Amén. También dijo, el Padre es más grande que yo. Dijo. Y yo voy al Padre ahora, por esto no voy, yo voy al Padre porque el Padre es más grande que yo. Dice. Amén. Él siempre exaltó a aquel que lo envió, porque el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre a morir, porque en esa, mire, cuando... Fue el emisario. Exactamente. Amén. Cuando nosotros estábamos tocando el punto de Pilato, el Señor Jesucristo se estaba jugando tu alma y la mía, no la de Él. Amén. El Señor Jesucristo se estaba jugando tu salvación, se estaba jugando mi salvación. Al Señor Jesucristo tal vez podría haber clamado al Padre como Él dijo, y el Padre lo hubiera enviado legiones de ángeles, hermano Juan Carlos. Pero la palabra dice que por amor a ti, que por amor a ti, que por amor a mí, Él se cayó. ¿Y cuántas veces tú y yo no somos capaces de mordernos la lengua o de poder retener nuestras actitudes, hermano Juan Carlos? Amén. Por amor al otro. Ahí en Isaías 53 dice que fue varón experimentado en quebranto, en dolor, en sufrimiento, en angustia, en tristeza, en soledad y en tantas cosas que el hombre padece a oculta. Jesucristo las padeció por amor a ti, por amor a mí. Amén. Amén. Y ese es el mensaje que los mensajeros de Dios, o los mensajeros de Cristo, debemos entregar. Que Él vino para darnos libertad. Amén. Para cortar cadenas, amén, para destruir fortalezas que atormentan el corazón del hombre, y cuando decimos hombre también decimos mujer. Amén. 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 Y nosotros tenemos que entender simplemente, como dice Juan capítulo 13, le quiero dar lectura, hermano Juan Carlos. Amén. Versículo 16. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Esto a nosotros nos da una enseñanza clara de la humildad que nosotros debemos de tener, hermano Juan Carlos, frente a la tarea que se nos ha sido encomendada de poder llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escribí un pensamiento aquí, hermano Juan Carlos, para poder darlo a conocer. En esta analogía de Juan capítulo 13, versículo 16, el Señor nos enseña sobre la humildad, indicando que el mensajero nunca debe opacar, nunca debe eclipsar, hermano Juan Carlos, el mensaje. Es decir, el mensajero no es el florerito, no es el tema central. El tema central es el mensaje. Amén. Amén. Porque si nosotros opacamos el mensaje, y no, con esto no me refiero solamente a cambiar el sermón ya estipulado por el Señor Jesucristo o la palabra ya escrita, ya implantada, no me refiero solamente a eso. Yo me refiero que a lo mejor nosotros podemos predicar el mensaje como está, hermano Juan Carlos. Pero si mi vida refleja otra cosa, yo estoy opacando, estoy siendo un mensajero fraudulento, estoy eclipsando la gloria de Dios porque por mi actitud hago tropezar a otro más. Soy un hipócrita amante de la Biblia. Amén, amén, amén. Como tocamos un tema referente más o menos a lo que estamos conversando. Exactamente, Amén. porque mire, si yo con mi actitud deshonro a Dios, entonces yo ya no creo en el mensaje central del Evangelio. Entonces yo creo en las capacidades de lo que yo puedo hacer arriba de ese púlpito, de lo que yo puedo hacer con un micrófono en la mano, de lo que yo puedo hacer con un lápiz en mano. Sí, hay muchos amigos de Pablo, que no me recuerdo en este momento el nombre, que andaban con él, que después se fueron al mundo y predicaron su propio evangelio. Amén. Demas fue uno de ellos. Amén. Demas fue uno de ellos que Pablo dice que él amó más los deleites de este mundo y se fue. Y esos son los que traen los mensajes fraudulentos. Ahora mire, me recuerdo a Apolos en estos momentos. Hay un pasaje de la Biblia que dice que Apolos predicaba vehementemente, pero él solamente estaba instruido o adoctrinado en el bautismo de Juan, ¿cierto? Sí. Y lo toma Priscila con Aquila, ¿cierto? Y ellos lo adoctrinan, ¿cierto? Amén. Después Pablo impone las manos, recibe el Espíritu Santo, Apolo y todo, pero después más adelante vemos que hay una discusión entre los hermanos de la iglesia y dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, ¿cierto? Pero no se escucha que Apolo le pone un paralé a ese
a ese comentario, a ese desorden dentro de la iglesia, a esa división dentro de la iglesia. Cefa tampoco. Tampoco. Porque pero se sí estaban gloriando. O sea, parafraseamos. En eso tenemos que tener cuidado, claro. Amén. Porque nosotros podemos también intuir conforme a lo que está escrito. No dice, como dice usted, se está gloriando, pero podemos intuir. ¿Por qué no fue Porque Cefa o callaron, Pedro? ¿Por qué el que le dijeron no? ¿Por qué no fue Apolo el que le dijo no, tengan cuidado? Sino que tuvo que venir Pablo y le dijeron, oiga, Cefa, Apolo y yo solamente somos colaboradores del reino de Dios. Amén. A lo mejor yo planté, regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Amén. Pablo Amén. lo que estaba diciendo es, mire, déjense de mirar nosotros, ¿acaso nosotros morimos por ustedes? Dios es merecedor de gloria. Dios es merecedor de alabanza, de honra a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es importante resaltar a través de su Hijo Jesucristo? Jesucristo dijo, Padre, glorifica ahora a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano Juan Carlos? Que si Dios es glorificado en mí a través de Jesucristo, el nombre de Jesucristo va a ser reconocido. Mire, esto yo lo escuché de un predicador, Charles Spurgeon, y se me quedó demasiado grabado, hermano Juan Carlos, y creo que es uno de mis deseos, y le pido a Dios que se arraigue en mi corazón de esta manera, que sea real en mí, que cuando yo me muera no digan el evangelista tanto, que si van a hablar de mí, o si van a hablar de ti, hermano Juan Carlos, ¿Qué si perfume dejaste? de alguien, claro, que digan, no, este hablaba de Cristo, este predicaba a Cristo, este glorificaba a Cristo. Que nunca digan, oh, el gran hermano Juan Carlos, que digan, este fue siervo de Dios, este nunca buscó su gloria. Hermano, eso es lo que tú tienes que entender, que el mensajero es eso, solamente un mensajero. Mira, y como dice Carlito, muchas veces te van a decir reverde, distorsionado, desobediente, porque no estás de acuerdo en la forma de pensar de algunos hermanos dentro de la iglesia. Amén. Porque en cada momento eres peleador. A mí me dicen así, a ti que te gusta pelear, a ti que te gusta aquí, que te gusta. Pero es que se salen de la palabra. Y si tú los confrontas por la palabra, te van a encontrar rebelde, desobediente. La palabra es inquebrantable. Amén. La palabra es verdadera, es eficaz. Es espada de doble filo. Gloria al Señor. Amén. Así que tú cuando confronta a través de la palabra, pero sin herir, como lo hace Pablo, irónicamente. Amén. Tira suavecito, como lo hace el hermano Adán. Me gusta cuando predica el hermano Adán. Amén. Amén. ¿Ah? No es todo con su palabra, pero predica la palabra y la tira. Amén. Hermano, si uno tiene que predicar solamente la verdad, nada más que eso. Amén. Uno tiene que predicar lo que está escrito. El evangelio normalmente confronta al hombre, a usted, a mí, a quien sea, ya sea al predicador o al receptor. El evangelio, conforme a la verdad de Dios, te tiene que confrontar, seas predicador, seas mensajero o seas receptor del mensaje. El evangelio, el mensaje tiene que calar. Amén. Quebranta. El mensaje tiene que confrontarte. ¿Por qué el mensaje me tiene que confrontar a mí, hermano mío? Porque si no, no me siento un pecador. O sea, ¿por qué me va a confrontar el mensaje a mí si yo no estoy pecando? No, y el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, hermano Juan Carlos. Amén. Amén. Si yo no soy transformado por el mensaje, ¿cómo puedo entregar por gracia lo que por gracia recibí si no quiero recibir? Gloria a Dios. Sí, amén. Como dice la palabra, habla del alfarero, ¿cierto? Amén. Solamente somos barros en manos del alfarero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Somos vasos de barro. Porque toda esa gloria que tú puedas tener, ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia que tú puedas tener, la que pueda tener Carlito, la que pueda tener yo, la que pueda tener mi pastor, el obispo, no sé, solamente están dentro de un vaso de barro. Mira, hermano Juan Carlos. Gloria a Dios. Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 7, lo que está hablando usted. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué Amén. bueno, Carlito, que Dios está en medio nuestro. Amén. 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 Eso es lo que somos nosotros, barro. Mire, yo lo traspasé con mis pensamientos al papel, hermano Juan Carlos, y lo expuse de esta manera. Dice 2 Corintios 4:7, nos expone como vasos de barro o como un recipiente frágil o de poco valor a la vista de muchos,
pero que sirve como portador de un tesoro valioso, el mensaje de Dios, exaltando la gloria de Dios, no la del mensajero. Amén. Nosotros Amén. somos vasos de barro, sí, pero dentro de este vaso de barro, hermanos, somos portadores de un tesoro tremendo. Y ese tesoro es el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿por qué nos Amén. pone como vaso de barro? Un vaso de barro con cualquier golpe se puede quebrar, hermano Juan Carlos. Amén. Lo que importa es lo que está dentro. No. ¿Cómo le explico, hermano? No soy yo. Es el que está en mí el que tiene que ser exaltado. Amén. Mira, aquí tengo algo escrito. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 25. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Amén. Y Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Conclusión. Estos versículos enfatizan que aunque los seres humanos y el mundo terrenal cambian y perecen, la palabra de Dios son eternas e inmutables. No Amén. Cambian. Amén. 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 Y ese tesoro, el que está en estas vasijas de barro. Amén. Hombre, que un día vamos a perecer, vamos a morir, lo van a comer los gusanos, ¿cierto? Lo vamos a convertir en polvo de donde fuimos tomados. Amén. Pero Amén. esta bendita palabra trasciende por el tiempo de los tiempos. Porque Gloria a de Dios. Él, por Él y para Él, Romanos 11:36, son todas las cosas. A Él sea la gloria Amén. por los siglos de los Amén. siglos. Gloria a su Este nombre. versículo, hermano, Romanos 11:36, especifica que tanto, porque dice, porque de Él, por Él Y para. y para Él, ¿cierto? Amén. Y termina diciendo, a Él sea la gloria A por Él. los siglos. Amén. A nosotros esto nos deja más que claro, hermano Juan Carlos, que tanto el mensajero como el mensaje, como el efecto que el mensaje pueda producir en el corazón de las personas, Amén. proviene y se origina en el corazón de Dios, porque de Él, por Él y para Él son. Son todas las Amén. cosas. Y Amén. nos deja clarito que a Él sea la gloria. Como decía usted, no es ni de Apolo ni de Céfanes, sino de Dios que hermano da. Juan Amén. Carlos. Gloria a su Amén. Si nombre. la Biblia le da la gloria a una sola persona, que es el Señor Jesucristo, desde el Génesis al Apocalipsis, le da la gloria a Jesucristo el Señor, y nos enseña que en los últimos tiempos, cuando todo se haya concretado, ya después del milenio, cuando todo se haya cumplido, Jesucristo mismo entregará toda la gloria al Padre para que Dios sea todo en Todo. todos. Amén. Qué tremendo, tremenda autoridad, tremendo poder de Cristo. Y después, al fin de los tiempos, Él se arrodille, Padre. Y Amén. Aquí Amén. está todo. Gloria a Dios. Él no se, el Señor Jesucristo no busca su gloria. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué nosotros sí? ¿Sabes por qué, hermano? Porque lamentablemente no hemos entendido que somos mensajeros. Lo que importa es el mensaje. Amén. 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 El mensaje es que a través de Jesucristo este mundo fue reconciliado por precio de sangre. Amén. Ese es el mensaje, hermano Juan Carlos. Amén. La palabra de Dios, la espada. Exactamente. Amén. Como lo menciona en Efesios, las armaduras de Dios. Las armaduras de Dios. Amén. Y la armadura de Dios en nuestra vida es la palabra. Amén. Gloria a Dios. El efecto que causa la palabra en nosotros, el cambio que produce en Amén. nuestra alma, en nuestro corazón. No hay forma de expresar la grandeza y el amor de Dios. Amén. Porque yo me miro a mí mismo y digo, Dios, ¿qué me viste? Que me tienes aquí delante de estas cámaras. Tú sabes que yo no soy el mejor. Tú me conoces como soy. Mi levantar y mi dormir, tú lo conoces. Gloria a Dios. Le hice esa misma consulta al Señor y yo te puedo dar respuesta en el nombre del Señor. Lo que el Señor te vio a ti, lo que el Señor me vio a mí, fue nuestra condenación en el infierno, hermano Juan Carlos. No hay otra explicación. Es solamente que el Señor vio la condenación de nuestras almas. Y por amor a tu alma y a la mía, el Señor quiso enviar a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos a nosotros, porque Amén. estábamos destituidos de su gloria, hermano Juan Carlos. Amén. Estábamos condenados al infierno. Porque hasta el día de hoy, aún siendo predicadores,
aún siendo cristianos, aún siendo hermanos, no somos merecedores de la salvación. Y eso es lo que tienes que entender tú en tu casa, que te crees muchas veces que mereces esta salvación porque eres nacido en el Evangelio, o porque eres un elocuente predicador, o porque eres un sabio varón que tenga conocimiento escritural, porque eres amplio en la palabra. Amén. No te mereces esto. Ni Gloria yo me a lo Dios. merezco tampoco, hermano Juan Carlos. Hermano, es el mensaje lo importante, no el mensajero. Cuando quisimos poner este título, Mensajeros y Mensajes, dice mensajeros, y el mensaje es para darle connotación a la importancia, lo digo de esta manera responsablemente, a la importancia del mensaje y a la poca importancia Amén. que tiene el mensajero. Gloria ¿Por a qué su digo la poca nombre. importancia que tiene el mensajero, hermano Juan Carlos? Porque si tú decides irte de estos caminos para ir en pos del mundo, Dios sigue siendo Dios y el Evangelio sigue siendo santo. Amén. 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 Yo Amén. seguiré siendo pecador. Ahora es un pecador que por la gracia de Cristo ha sido redimido. Pero si me vuelvo y le doy la espalda a aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable, sea por lo que sea, hermano, yo sé que a veces nos dan ganas, sí sé. Estoy seguro. Nadie me lo ha contado. Yo muchas veces, hermano Juan Carlos, he querido dejar este Evangelio santo. Nos pasa todo, bendito. Pero A entiendo todos. ahora lo que dice Jeremías, hay un fuego dentro de mí. Ahora mi corazón, ahora mi espíritu, ahora mi alma sabe que si hay un creador, que si hay un salvador, que si hay un Dios más allá, esperando aquel día en el cual tú y yo soportemos afrenta, soportemos aflicciones, porque es necesario que a través de Gloria a muchas Dios. tribulaciones nosotros heredemos, hermano Juan Amén. Carlos, el reino de Dios. Si no es una taza de leche. Mira, sin ir más lejos, ayer sentado en la mesa con mi esposa, conversábamos y yo le decía, somos locos, este es nuestro mundo. Hablábamos puro de Dios y de la iglesia y de Dios. De Dios es nuestro mundo. Y yo, ¿qué va a ser de mí o qué va a ser de ti? Le decía yo, si un día nos da la locura, no sé, y nos apartamos. Amén. Volver como el perro vuelve a su vómito, volver a la inmundicia, a la asquerosidad de este mundo, porque este mundo espiritualmente está asqueroso, Sí. moralmente está asqueroso. Es tosca la palabra, ¿cierto? Pero es Amén. lo que es. Es así la verdad que está este mundo hoy en día. Cuando usted Carlito. habla de que este mundo está asqueroso, hermano Juan Carlos, sí, la palabra es tosca, pero es lo mismo que cuando el Señor hablaba acerca de espíritus inmundos. Eran espíritus inmundos. Algunos hermanos Juan Carlos quisiera tal vez un poquito aclarar este tema. Hablan de espíritus inmundos, demonios y ángeles caídos. Son lo mismo, es lo mismo. Sino, no es que sean distintas clases de espíritus. Es un mismo espíritu, solamente que... Es un mismo diablo, ¿no? Exactamente. Amén. Porque el espíritu inmundo es inmundo porque su moralidad está corrompida de tal manera que ahora su esencia es inmunda, Porque su líder es sucia. Porque su líder es inmundo, es inmoral, es Exactamente. perverso, es malo. No hay una pizca de amor. Una vez escuché a una persona que decía, ay, pobrecito el diablo. Uy, si el diablo no tiene compasión con nadie, Ya está con condenado. nadie, hermano ya está Juan Carlos. condenado. Él no va a vacilar en destruirte. Amén. ¿Entiendes? Él no va a vacilar, Él trabaja día y noche para destruir tu entorno, para destruir tu vida, para encadenar tu alma, para atraparte. Gloria a Dios. Pero vive Dios, que Amén. tiene pueblo suyo en esta tierra, que aún predica Amén. la sana doctrina, a Cristo Jesús, Salvador y Señor de nuestras vidas. Gloria a su nombre. Amén, amén. ¿Sabe? Dice la palabra, leo nuevamente, hermano Amén. Juan Carlos, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores, pero nótese el versículo, recalca 2 veces algo importante, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. ¿Qué Amén. quiere decir esto? También mi hermano Juan Carlos noté un pensamiento que dice, somos embajadores o mensajeros en el nombre de Cristo, por lo tanto debemos hablar en el nombre del Señor, no en el nuestro propio, enfatizando la autoridad de quien nos envía y la autoridad de su mensaje, no la nuestra. Amén. Amén. El énfasis de nuestra predicación y de todo aquel que quiere exaltar el nombre del Jesucristo es exaltar
el nombre del que nos llamó, del que nos envió a predicar. Amén. Hermano Juan Carlos, si usted quiere que el nombre de Cristo vive sea exaltado, si yo quiero que el nombre de Cristo vive sea reconocido en las redes sociales, entonces perdimos el norte y dejemos esto hasta aquí nomás. Porque Amén. ¿para qué vamos a seguir si tenemos la condenación en el bolsillo? Gloria a Dios. La esencia de este programa, y no tan solo de este, de todo aquel programa, de todo aquel predicador, de todo aquel enseñador que tenga su corazón puesto, su vista puesta en las cosas de arriba, es exaltar a aquel que está a la diestra de Dios. Amén. ¿Sabes? Mientras más leo este mensaje, y yo como mensajero, más cochino me encuentro. Amén. Más pecador me siento. Porque cada vez que leo la Escritura, me dice quién soy. Amén. Ahora soy un redimido. Pero también me dice que no me olvide de dónde Él me tomó. Amén. Por Y eso. muchas veces caigo arrodillado y lloro. Amén. Y lloro, porque aunque yo lea la Escritura una y otra vez, no entiendo el amor de Dios. Amén. Amén. No entiendo el amor de Dios. Y me Tenemos quebranta. que reconocer, como dice usted, hermano Juan Carlos, ¿sabe? ¿Somos pecadores? Sí. ¿La ley del pecado mora en nuestros corazones? Amén. Sí, la Biblia lo dice. Y yo lo he experimentado. De que muchas veces, aunque con mi mente y mi corazón le sirvo a Dios, mi miembro me lleva cautivo a la ley del pecado, hermano Juan Carlos. Amén. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo. Como usted dijo, yo veo este libro, leo la Biblia y el Espíritu Santo me convence de pecado día a día. No que me convenció una vez y me arrepentí. No, día a día me convence de pecado. Porque día a día la santidad de Dios me demuestra la suciedad de mi carne, de mi corazón, la inmundicia que en mi mente Amén. muchas veces hay. Amén, y que me aparta de Dios, pero gloria doy a Dios, como dijo el apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro, quien venció a la muerte, quien venció al pecado, quien venció a este mundo y quien por su bendita sangre, aleluya, alaba y redime Amén. pecadores como nosotros. Gloria Amén. a Dios. El mensaje central es ese, hermano, no tienes la fuerza para salvarte a ti. Hay uno que murió, hay uno que derramó su sangre, hay uno que resucitó al tercer día, que hoy reina a la diestra de Dios, que te sigue lavando y limpiando cuando tu corazón de verdad se arrepiente, de verdad reconoce que hay solamente un santo, Amén. un nombre en el que podemos ser salvos, Jesucristo el Señor. Somos débiles, Somos débiles, hermano Juan Carlos, ¿cierto? Pero en Cristo, somos más que vencedores. gloria en Cristo. Amén. En Diga Cristo. débil, hermano Juan Carlos. Fuerte soy. Amén. Por aquel que nos llamó de tiniebla a luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Este programa del día de hoy, el tema es para aquellos que en algún momento, sintiéndose instrumentos de Dios, se creyeron más que un simple instrumento. Ahora entrega la gloria a aquel que se la merece. Amén. Solamente eres un vaso Amén. de barro que fue depositada una gloria en ti. Amén. En cualquier momento te quiebras y te haces triza. La Gloria a excelencia Dios. del poder solamente le pertenece al que nos Amén. llamó. Por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Bueno, hermano Juan Carlos, nos ponemos de pie, Amén. esperando siempre que la palabra de Dios sea de refrigerio y de bendición para nuestras vidas. Yo, hermano Juan Carlos, me voy bendecido porque el Señor me recuerda que haga lo que haga, siervo inútil soy. Amén. Y tú, Amén. siervo inútil eres. Pero también, hermano mío, tienes que ser un siervo fiel a la palabra, a Amén. Jesucristo el Señor, para que cuando llegue el día, el Señor te diga, pasad, siervo fiel, buen siervo fiel, al gozo de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano Juan Carlos, no sé si tiene algo más que decir. Solamente que el blanco perfecto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y nada más. A tu Amén. izquierda vas a ver cosas, a tu derecha vas a ver cosas. Gloria a Dios. Pero encamínate y perfílate al rumbo perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y nada Amén. más. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, así imperfecto como somos, te damos la seguridad y la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, el Espíritu Santo te guiará en toda verdad y en toda justicia para gloria de Dios Amén. nuestro Padre. Amén. Amén.
bueno, nos despedimos junto a nuestro hermano Juan Carlos. Amén. Sin antes hacer la última oración, mi hermano, pidiendo la bendición al Señor por aquellos que van a recibir este programa. Amén. Amén. Le pido que pida la bendición. Amén. Padre, te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Amén, Señor. Tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Fuera de ti, Señor, no somos nada. Amén. Te ruego, Señor, por nuestras vidas. Amén. Te ruego por aquellos, Señor, que han escuchado hoy tu palabra. Así Que es. derrames de ellos, Señor, revelación de tu Espíritu sobre tu vida para que alcancen salvación y vida eterna. Amén, Señor. A través de Jesucristo nuestro Señor. Padre, bendice este programa y que sea de bendición para muchos, Señor. Así es, mi Dios. Solamente este programa fue creado para entregar tu palabra, para dar a conocer al mundo que tú eres real, que tú vives y que estás a la diestra del Padre, Amén, Señor. abogando por cada uno de nosotros. Así es. Toda honra, toda gloria sea a usted por los siglos de los siglos. Amén, Señor, Amén, y Señor amén. Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, mi hermano, los dejamos invitados también para el próximo programa, el día sábado a las 6:30 de la tarde, a su programa Cristo Vive. Un abrazo, muchas bendiciones. Amén. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Cristo vive.